En el presente video abordaremos algunos de los procesos de paz que ocurrieron en Colombia y cómo influyeron en el régimen y sistema político colombiano actual. Desde la década de los 80, en Colombia han existido diversos procesos de paz con diferentes organizaciones insurgentes. Antes, en el año 1964, se dio el origen de las FARC-EP, debido a los enfrentamientos entre liberales y conservadores, en la mayoría de casos dirigidos por el gobierno nacional y regional. Surgió la guerrilla campesina FARC como una organización de autodefensa que buscaba tomar el poder por medio de la lucha revolucionaria del campo a las ciudades. Con los años, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con presencia en distintos sectores del país. En 1982, el grupo armado FARC propuso el plan estratégico para tomarse el poder por la vía armada. Debido a esto, el presidente de la época, Belisario Betancourt, había llegado a la primera magistratura con una propuesta de paz en la que decretó la amnistía para la desmovilización de grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el gobierno nacional, sobre la idea de reestructurar y modernizar las instituciones. De manera paralela, en ese proceso de paz se formularon en el plan estratégico político-militar los criterios para la salida política al conflicto social y armado. En 1985, en el ámbito de la insurgencia, se creó la Coordinación Nacional Guerrillera, en la que participaron el EPL, el M-19, el PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Movimiento de Integración Revolucionaria Patria Libre y el Ejército de Liberación Nacional. No obstante, esta iniciativa duró poco, pues 2 años después se instalaron los procesos de paz con grupos como el M-19, el EPL, el PRT, entre otros. Aunque el acuerdo final con el M-19 consistía en 10 puntos, uno de los aspectos más importantes fue que se logró que abrieran espacios democráticos como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde obtuvieron 19 curules. Dos de los éxitos de este proceso de paz fue que se transformaron el panorama político colombiano y que gran parte de su dirigencia se incorporó a la vida civil. En 1991 se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la coordinadora guerrillera de dialogar con el gobierno. Estos procesos terminan el 4 de mayo de 1992. Entre 1993 y 94, tras los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los movimientos Quintín Lame, PRT, M-19 y EPL, una parte del ELN decide dejar las armas y adentrarse en la vida civil. Entre 1998 y el 2002, el presidente Andrés Pastrana da inicio al diálogo con las FARC. Este proceso de paz se da en medio de la guerra, pues mientras muchas organizaciones de la sociedad civil procuraban hacerse escuchar, las confrontaciones armadas entre las FARC y las Fuerzas Armadas seguían una agenda que se denominó Política de Paz para el Cambio, en la que se encontraban temas como derechos humanos, reformas agrarias, reformas políticas, derecho constitucional, entre otros. En 1998, en el encuentro de Río Verde, se retomaron los diálogos haciendo un reconocimiento al carácter político del ELN como grupo alzado en armas en contra del Estado. Pero 2 semanas después se da la masacre de Machuca, en el que mueren más de 70 personas, y opacó así los avances logrados y provocan la suspensión del diálogo. Desde septiembre del 2005 se venían realizando acercamientos entre el gobierno y el ELN, pero en octubre del 2006 se hacen públicos los diálogos exploratorios que se venían acercando con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Luego de más de 50 años de conflicto armado en Colombia y tras diferentes acuerdos de paz, en el año 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz firmado en La Habana entre disidencias de las FARC y gobierno nacional pone fin a la violencia con la guerrilla más grande de Colombia. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concretar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. ¿Cómo el proceso de paz ha influido en la confirmación del sistema y del régimen político actualmente vigente? El legado para la formación del actual régimen y sistema político se ha visto forjado, como lo notamos anteriormente, por diferentes elementos de conflictos y de acuerdos de paz que han sido uno de los pilares fundamentales para la consecución del actual régimen y sistema político colombiano, democrático presidencialista. Las diferentes etapas que ha vivido Colombia en su actuar político y social ha traído múltiples beneficios y consecuencias que influyeron notablemente en la construcción del Estado que hoy tenemos. Desde la creación y desmonte del Frente Nacional, se trajo consigo una deslegitimación del Estado y por consiguiente una desconfianza en los partidos políticos tradicionales.
Los diferentes procesos de paz, dejación de armas y cese al fuego son los que hoy nos permiten tener en la vida pública y política miembros de antiguos grupos subversivos que se acogieron a estas amnistías, dejaron las armas y hoy encabezan las fuerzas de oposición en el país. El inconformismo social dio origen a la constitución que hoy tenemos, pues gracias al movimiento estudiantil y su propuesta de la séptima papeleta se dio inicio a la Asamblea Nacional Constituyente, donde nació la Constitución Política de 1991 que continúa vigente. A pesar de todos estos logros, se ha mantenido en el país la violencia en diferentes sectores. Ha sido casi imposible determinar su origen, ya que diferentes actores la mantienen vigente. Por ejemplo, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos delincuenciales, paramilitares, van dejando una ola constante de muertes, secuestros y desplazamientos forzados, entre muchos otros actos de barbarie contra los habitantes de pueblos, ciudades y campos a lo largo del territorio nacional. Los efectos de esta violencia fueron un constante reproche por parte de la comunidad internacional, que impulsó al gobierno nacional a promover de nuevo los acuerdos de paz con las FARC. Este acuerdo ha dado origen a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este órgano es el encargado hoy en día de esclarecer la verdad con todos los actores materiales e intelectuales implicados en la ejecución de dicha violencia, con el fin de reparar y esclarecerle la verdad a las víctimas del conflicto. Posterior a la firma de los acuerdos en La Habana, surgieron grupos disidentes en las FARC, los cuales formaron nuevos grupos armados insurgentes, adicionando también que grupos como el ELN también tomaron el control de algunos de los territorios que controlaba antes las FARC. Actualmente es muy grande el inconformismo social, debido a prácticas como la corrupción, que se usa como mecanismo para mantenerse en el poder, y también la represión que silencia a las voces de líderes sociales y desmovilizados, ha dado origen a diversas manifestaciones y protestas por parte de los ciudadanos. Todos estos hechos han dejado una huella innegable en el régimen y el sistema político colombiano. Con todo esto, no nos referimos únicamente a la configuración del Estado colombiano, sino también a la cultura y a la idiosincrasia de todas las personas y la sociedad en general. La violencia y los posteriores acuerdos de paz son la experiencia que nos deja un pasado triste, que nos sirve para la búsqueda de un futuro más próspero y verdaderamente democrático, para la consolidación de una paz estable y duradera.